Hola, bienvenidas de nuevo al canal. En este video tutorial voy a realizar un collar cuadrado que está compuesto por cuentas rectangulares planas y decorado con líneas rectas multicolores en armonía de complementarios divididos. En el montaje he optado por sustituir las clásicas uniones con anillas por una cinta que aporta un movimiento más fluido a la pieza. ¿Me acompañas? En esta pieza he usado una armonía de complementarios divididos formada por tonos morados y verdes con algunos acentos de amarillos y azules. Además he añadido blanco para dar luz al conjunto y negro para aportar definición. La armonía de complementarios divididos es aquella en la que se combina un color con los adyacentes a su complementario. Esta armonía presenta contraste, pero no tan marcado como el que se produce cuando se combinan dos colores complementarios, es decir, se obtiene una gama más rica y atenuada que con un par de colores opuestos. Lo que se percibe es la misma fuerza visual, pero con menos tensión, expresando dinamismo equilibrado. ¿Por qué he elegido esta armonía? La respuesta está en la forma general del collar y su decoración. El collar está formado por una sucesión de cuentas rectangulares, casi todas ellas del mismo tamaño. La forma general de la pieza es cuadrada y la decoración es una sucesión de líneas paralelas a los lados del collar. Todos estos elementos en diseño hablan de estabilidad, falta de movimiento, equilibrio. Sin embargo, los collares de forma cuadrada no son habituales. Su geometría nos dice que estamos ante una declaración de intenciones. Por lo tanto, optar por una armonía de complementarios divididos aúna los dos mensajes, el más estable con el más audaz, creando un conjunto coherente desde el punto de vista del diseño. La paleta de color está formada por varios tonos verdes, morados, algún acento de azul cielo y mostaza. A este conjunto se le añade blanco y negro para aportar luminosidad y definición respectivamente. En el cuadro de descripción del vídeo podéis encontrar las referencias a los colores que he usado. El collar es una pieza de grandes dimensiones, por lo que es necesario hacer un cálculo aproximado de la cantidad de arcilla que vamos a necesitar. Aproximadamente tendremos, para las líneas, unos 100 gramos de arcilla de colores, más o menos 2 paquetes. Para la parte trasera de la pieza, unos 200 gramos de color blanco, unos 4 paquetes. Y además también usaremos arcilla de desecho, unos 50 gramos, que equivaldría a un paquete. En la decoración del collar, la distribución del color se hará de forma aleatoria y cada línea presentará espesores diferentes al resto. Una de las mejores formas de obtener este tipo de patrón es picar todos los colores por separado y luego unirlos. Para ello se pasan cada uno de los colores por el grosor mayor de la laminadora y se pican. Para picar, se coloca la cuchilla formando unos 45 grados con la mesa de trabajo y se corta sin tocar la arcilla con las manos. Una vez están todos los colores picados, se mezclan entre ellos. Es importante no usar las manos en esta operación, ya que los colores se pegarían entre sí y no se obtendría la distribución aleatoria que se busca. Ahora se toman todos los trozos y se hace con ellos un cilindro bien compacto. Hay que llevar especial cuidado en este punto, ya que si no se aprieta lo suficiente quedará aire atrapado dentro que podría llegar a estropear el trabajo final. Ahora hay que ir girando esta murrina sobre sí misma para conseguir que los puntos de color se conviertan en líneas. Y para facilitar este trabajo, se colocan 2 trozos de arcilla de desecho en los extremos. Para conseguir líneas bien definidas, hay que sujetar la murrina por la parte de la arcilla de desecho y girar con ambas manos, teniendo en cuenta que el recorrido de giro será mayor con una mano que con la otra. En mi caso, como soy diestra, moveré más la mano derecha que la izquierda. Además, hay que ir girando la pieza cada cierto tiempo para que las líneas se produzcan de manera uniforme. Cuando las líneas estén bastante definidas, se usará un cristal o un metacrilato para terminar de ajustar la murrina.
Con ayuda del cristal se va aplastando la murrina. Lo que se pretende es aplanar el cilindro para poder pasarlo por la laminadora. Se alternará el uso del cristal con el rodillo acrílico. Es importante no olvidar los extremos. Si bien la arcilla de desecho evita que las líneas se deformen, si no se estira por los extremos, las líneas se curvarán en esta parte. Cuando el espesor de la plancha sea aproximadamente el doble del mayor grosor de la laminadora, se pasa la arcilla por ella. Se comprueba que el ancho de la plancha es del doble del tamaño que queremos, en este caso será de unos 8 centímetros aproximadamente. Se retira la arcilla de desecho y se dobla la plancha longitudinalmente, dejando a la vista la cara en la que las líneas sean más rectas. Una vez doblada, se vuelve a pasar por la posición más gruesa. Con este paso se consigue que la plancha se alargue y además se puede observar cómo con cada pasada las líneas se vuelven más rectas y más definidas. Por último, se pasa la plancha por la posición número 3 de la laminadora. Se pasa una tira de color blanco por la posición 4 de la laminadora y se coloca la plancha de líneas sobre ellas. Se bruñe ligeramente para que ambas partes se adhieran bien y para eliminar las posibles burbujas de aire. Como se puede ver, estamos trabajando con planchas muy largas. Estas tienen unos 80 centímetros de longitud. Esto es debido a que queremos que las líneas tengan continuidad en todo el collar y al ser una distribución aleatoria no se puede trabajar con piezas pequeñas o de lo contrario no cuadrarían entre ellas. Comenzamos cortando una cuenta de tamaño 5 por 4 centímetros. Para ello hay que recortar un trozo de papel de esas medidas. Os recomiendo que sea un papel semitransparente para poder ver las líneas de debajo y no torcernos. Luego cortaremos por la mitad de esa cuenta. Por último, redondeamos los bordes de las cuentas con ayuda de la cuchilla. De la misma manera que hemos trabajado las cuentas del cierre, vamos a ir cortando el resto de las cuentas del collar. Es muy importante que trabajemos en el orden en el que irán montadas las piezas para que no se nos descuadre el dibujo y tengamos continuidad en él. Las cuentas de las esquinas son las que requieren un poco más de trabajo. En este punto es en el que las líneas del collar van a cambiar de dirección. Por lo tanto, cada cuenta de una esquina va a llevar un corte a 45 grados para poder cuadrar las líneas. Comenzamos situando la plantilla en su posición y marcando los dos extremos de la diagonal que posteriormente cortamos. Situamos uno de los lados de la plantilla sobre el corte que acabamos de hacer, haciendo que el vértice coincida con el punto final del corte y cortamos por el lado que forma 90 grados con él. Retiramos el triángulo y colocamos las dos partes juntas. Como se puede observar, las líneas encajan perfectamente. Bruñimos bien para que los dos trozos se unan y con ayuda de la plantilla cortamos la pieza de la esquina, sin olvidar redondear los bordes con la cuchilla.
Como podemos observar, todas las líneas encajan. Por lo tanto, vamos a cortar todos los elementos del collar de la misma manera. Una vez horneadas las piezas y como si de un puzzle se tratara, situamos todos los elementos en su posición correcta. Como el siguiente paso será lijar las piezas, es recomendable que las numeremos por la parte de atrás. Lijamos las piezas comenzando por los cantos y asegurándonos que todas ellas tienen las dimensiones correctas. Como el dibujo de líneas es muy superficial, no os recomiendo que lijéis demasiado, a menos que queráis aportar a la pieza un toque envejecido y ajado por el tiempo. En el caso de esta pieza he optado por un acabado mate, por lo que el lijado se ha hecho con lija de grano 500 y 600. Para hacer las uniones he elegido tela de tul que aguanta bien la cocción en el horno, pero también podéis elegir algún otro tipo de tela. Simplemente haced una prueba metiendo un trozo en el horno y horneando a 130 grados para ver cómo reacciona. Otros materiales que vamos a usar son palillos y cola vinílica. Situamos un trozo de tul más estrecho que las cuentas sobre ellas y cortamos los extremos a 45 grados. Aplicamos la cola con ayuda de un pincel. Primero damos una capa generosa sobre la cuenta. Ponemos el tul en su posición y volvemos a echar cola. Colocamos un palillo para separar y vamos encolando el resto de la tela. En este punto, haber numerado las piezas será de mucha ayuda y evitará que nos equivoquemos, ya que estamos trabajando por la parte de atrás del collar. Dejamos que seque bien. Un par de horas son suficientes para poder seguir manipulando el collar. Cubriremos la parte de atrás de cada elemento. Para ello volveremos a usar las plantillas y cortaremos tantas piezas de color blanco como necesitemos. Las situamos en la parte de atrás y nos aseguramos que no haya huecos. Si algún trozo sobresale de la pieza de delante, lo recortaremos con la cuchilla. Antes de poner las traseras del cierre, vamos a colocar 4 alfileres de punta de bola entre ambas partes. Con unos alicates de punta cónica hacemos anillas en cada alfiler y luego colocamos el resto de elementos del cierre. Espero que os haya gustado y gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo.